Ahí estamos grabando ya. Bien, entonces vamos a platicar un poquito sobre las obligaciones del mandante. Básicamente, el mandante se obliga a darle cumplimiento a todos los negocios que en su nombre haya celebrado el mandatario, ¿verdad? Básicamente, esa es la obligación principal del mandatario. ¿Se acuerdan? Por medio del mandato, el mandatario representa al mandante en negocios en que éste pudiera tener interés. Entonces, ¿cuál es la obligación principal del mandante? Es darle cumplimiento a esos contratos celebrados en su nombre por el mandatario, ¿verdad? Entre otras obligaciones, pero la obligación principal va a ser esa. Miren, el mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante, sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente. O sea, si se diera el caso en que el mandatario se excede en sus funciones, por ejemplo, a mí, Mónica me otorga un mandato y por ese mandato ya me faculta a comprar bienes, pero hasta por la cantidad de 250,000 quetzales. ¿Qué pasa si yo compro un bien por 300,000 quetzales? O por 350,000 quetzales. Mire, me excedo de la cantidad que yo tengo autorizado para contratar. La regla general es de que ese excedente no obliga a mi mandante, que en este caso es Mónica, a menos que ella expresa o tácitamente ratifique el negocio. ¿Estamos bien? Entonces viene Mónica y ella otorga un contrato en el cual establece de que ella ratifique el negocio por medio de que realizó el mandatario, el cual se excedió de sus facultades. Entonces, en ese caso, el contrato es válido con respecto a ella. Si ella no lo ratifica, el obligado en ese negocio es directamente el mandatario, porque no obliga a la mandante. ¿Estamos bien? Ahora, yo les quiero aclarar algo. Se supone, jóvenes, que al momento de realizar el contrato, el notario es el que se encarga de verificar si el mandato es suficiente para la realización del acto contrato. De conformidad con la ley a su juicio, ¿se recuerdan? Que establece el artículo 30 del Código de Notariado. El artículo 29, perdón, del Código de Notariado. Entonces, el notario es el encargado de calificar dicho mandato y de indicar si ese mandato de conformidad con la ley es suficiente para el acto contrato. O sea que si el notario se da cuenta de que ese mandato no es suficiente para el acto contrato, ¿qué es lo que debe hacer el notario, jóvenes? No realizar el contrato, ¿verdad? Miren, disculpen señores, pero este mandato no le da facultades suficientes para el contrato que ustedes quieren realizar. Si quieren, pues con mucho gusto podemos otorgar otro contrato en el cual ya tenga facultades, ¿verdad? O que comparezca el propietario a realizar el contrato. Entonces él ya puede pactar lo que sea, ¿me entienden? Pero es ustedes como notarios quienes van a tener de esa facultad de calificar, ¿verdad? La extensión del mandato. Entonces se supone que no debería pasar esto, ¿eh, jóvenes? Pero si llegara a pasar el caso de que se realiza un contrato sin estar con facultades suficientes el mandatario, entonces este se va a obligar personalmente a menos que el mandante ratifique dichos negocios. ¿Quedó claro esto? Esto lo tenemos en el 1712, se los leo de nuevo. El mandante debe cumplir con las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. En lo que el mandatario se haya excedido, no queda obligado el mandante, sino cuando lo ratifica expresa o tácitamente. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ahí hay responsabilidades también para el mandante. 1713, por favor, Mónica. El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. Si el mandatario las hubiera anticipado,
debe reembolsarlas el mandante aunque el negocio no haya salido bien, siempre que el mandatario no haya incurrido en culpa. El ¿Estamos bien? reembolso, Ay, sí, perdón, ¿ahí? siga, siga, siga. No, siga, no tenga pena. El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada a contar desde el día en que se hizo la anticipación. Muy bien, entonces miren pues, lo primero que establece es de que el mandante, o sea, la persona que le encomienda negocios a otro, debe anticipar al mandatario si éste le pide las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. ¿Estamos bien? O sea, si para realizar el negocio el mandatario va a necesitar alguna cantidad de dinero, tal vez, por ejemplo, él va a comprar una casa, yo voy a comprar una casa en nombre de Mónica. Entonces yo le puedo pedir a Mónica, mire Mónica, deme el dinero para pagar la casa. ¿Estamos bien? Le voy a pedir yo el dinero necesario para poder realizar la encomienda, ¿verdad? Llevada a cabo. ¿Estamos bien? Luego establece, si el mandatario las hubiera anticipado, debe reembolsarlas el mandante, aunque el negocio no haya salido bien, siempre que el mandatario no haya incurrido en culpa. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a pagar una casa para Mónica, pero Mónica no me ha dado el dinero, entonces el anticipo lo doy yo de mi dinero. Entonces yo, el mandatario, tengo derecho a que Mónica me reembolse ese dinero. ¿Estamos bien? Aunque el negocio haya salido mal. ¿Verdad? Si yo puse el dinero para un negocio de ella, aunque el negocio no salga bien, ella me tiene que reembolsar a mí lo que yo pagué. ¿Estamos bien? Siempre que el mandatario no haya incurrido en culpa. Si hay culpa por parte del mandatario, entonces en este caso no tendrá que hacer el reembolso. En el reembolso establece el reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada a contar desde el día en que se hizo la anticipación. O sea, se debe devolver la cantidad anticipada más los intereses que hayamos pactado. Y si no pactamos ningún interés, entonces en base al interés legal. ¿Estamos bien? 1714 establece, debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato, sin culpa ni dolo del mismo mandatario. ¿Estamos bien? Entonces también, miren, cuando el mandatario incurrió en gastos y el negocio no salió bien, en gastos del mandante, obviamente, el mandante también debe indemnizarle los daños y perjuicios, ¿verdad? En que haya incurrido este por darle cumplimiento al mandato en nombre de él. Miren, 1714. Debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato sin culpa ni dolo del mismo mandatario. O sea, si el negocio salió mal, pero no fue por culpa del mandatario y el mandatario incurrió en gastos propios, entonces se le tienen que pagar también los daños y perjuicios. O sea, ya vieron, hay un montón de responsabilidades, no solo para el mandatario, sino que también para el mandante, ¿verdad? No hay que tomar esto de los mandatos muy a la ligera. En el artículo 1715, el mandatario podrá retener las cosas que son objeto del mandato hasta que el mandante realice la indemnización y reembolso de que tratan los artículos anteriores. O sea, yo como mandatario tengo bienes que le pertenecen al mandante, digamos en este caso la mandante es Mónica, entonces hasta que Mónica no me pague a mí el reembolso de lo que establece el artículo anterior más los intereses, entonces yo no voy, la indemnización y el reembolso que establecen los artículos anteriores, yo puedo retener dichos bienes o dichos productos hasta que se realice dicho pago. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se acuerdan de la solidaridad, jóvenes? ¿Se acuerdan cuándo es una obligación es solidaria?
Ahí estamos en la mancomunidad de obligaciones. Es cuando dos personas o más, ¿verdad? Son deudores de una misma obligación. Pero se recuerdan de que esa mancomunidad podría ser simple cuando cada uno es responsable de una parte de la deuda, o es solidaria cuando se le puede exigir el cumplimiento de la total obligación a cualquiera de los obligados. ¿Se recuerdan? Y se recuerdan de que había una solidaridad que es voluntaria, que es cuando las partes pactan una obligación solidaria, pero también había en algunos casos de solidaridad por disposición de la ley, que es cuando la ley dispone que en determinados casos la obligación va a ser solidaria. Bien, en el artículo 1716, jóvenes, tenemos un ejemplo de lo que es una obligación solidaria por disposición de la ley. Se trata de que dos personas o más han nombrado en un mismo mandato a un mismo mandatario. ¿Estamos bien? Miren, Mónica, Alba y yo somos mandantes y nosotros en un mismo contrato nombramos como mandataria de los tres a Merari. ¿Estamos bien? Entonces, nosotros tres, los mandantes, estamos obligados solidariamente, somos solidariamente responsables de todos los negocios que Merari realice en nuestro nombre. ¿Estamos bien? Solidaridad por disposición de la ley. Miren, 1716, por favor, Alba. 1716. Artículo 1716. Si dos o más personas han nombrado un mandatario para un negocio común, quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato. Miren, quedan obligadas solidariamente para los efectos del mandato. Entonces hay tres personas mandantes que tienen un negocio en común. Digamos, nosotros tres abrimos un restaurante y le damos un mandato a Merari para que Merari lo administre. Entonces, de las responsabilidades que salgan de ese mandato, sea de la administración del restaurante, Mónica, Alba y yo somos solidariamente responsables. ¿Qué quiere decir? Que las deudas que contraiga Merari en nombre de nosotros se le pueden exigir en su totalidad a Mónica, a Alba o a mí, a cualquiera de los tres, o a los tres juntos. O primero a uno, después al otro, después al otro. Pero el caso es que los tres estamos en obligación de cumplir la totalidad de la obligación. ¿Quedó claro eso, jóvenes? A este artículo 1716, por favor, quiero que le anoten ver 1353. 1657 y 1608, todos del Código Civil. 1353, 1657 y 1608 del Código Civil. En el 1353 es donde está la solidaridad. Miren, 1353, la solidaridad no se presume, debe ser expresada por convenio de las partes o por disposición de la ley. Entonces, por eso es que tienen este artículo anotado. Y los otros dos artículos, jóvenes, ya la perdí. Y los otros dos artículos, el 1557 y el 1608, perdón, 1657 y 1608, son otros casos en que la ley establece solidaridad por disposición de la ley. Vamos a ver, primero el 1608 establece, estamos en las obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos. Cuando dos o más personas tomaren a su cargo la gestión de los negocios de un tercero, su responsabilidad será solidaria, ¿verdad?
Y el otro es el 1657, que esto establece en la difamación. Difamación, calumnia o injuria puede ser. Si varias personas son culpables del daño o perjuicio derivado de hecho ilícito, serán solidariamente responsables, salvo que pueda determinarse la parte de daño o perjuicio causado por cada una. ¿Estamos bien? Entonces, miren, son otros casos de solidaridad por disposición de la ley. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? No, Lic. Perfecto. Todo Bien. bien. Ahora, platiquemos, por favor, un poquito sobre cuándo termina el mandato o las causas de terminación de mandato. Obviamente, nosotros pensamos, si el mandato fue otorgado por 5 años y pasan esos 5 años, ¿qué pasa con el mandato? Terminó. ¿Por qué? Por vencimiento del plazo del mandato. Que eso es a lo que se refiere el primero de los casos. También pudiera ser de que nosotros otorgamos un mandato para un asunto determinado. Yo le otorgué un mandato a Merari para que vendiera una casa, ¿verdad? Por el presente contrato otorgo mandato especial a Merari para que ella pueda vender el bien de mi propiedad inscrito en el registro de la propiedad bajo el número de finca 132, libro 40, folio 40, libro 40 de Guatemala, con las medidas y colindancias que están en la primera inscripción de dominio. Entonces, miren, yo le di facultad para que ella vendiera ese bien en específico, ninguno más. Ahora Merari vende el bien, ¿qué pasa con el mandato? El mandato terminó. ¿Estamos bien? Es otra forma por la que puede terminar el mandato. El mandato, se recuerdan que ya vimos de que el mandato también se puede revocar. La persona que otorgó el mandato, el mandante, en cualquier momento puede revocarlo. Eso sí, si el mandato fue aceptado expresamente, entonces surte efecto, se recuerdan que ya lo vimos, hasta que se le notifica al mandatario la revocación. ¿Estamos bien? Luego también tenemos la posibilidad de renunciar. El mandatario puede renunciar, ¿verdad? No es de ejercicio obligatorio. Entonces, si él por algún motivo ya no puede seguir ejerciendo el mandato, él puede renunciar al mandato. También se puede dar, fíjense pues, la muerte o la interdicción, y escuchen bien esto, del mandante o del mandatario. Si muere o es declarado en estado de interdicción, cualquiera de los dos, el mandato termina. A mí una persona me decía una vez, mire, Licia, yo quiero que usted me otorgue un mandato para que yo, cuando mi papá se muera, yo pueda verle tales asuntos. Y yo le digo, no se puede. Yo le puedo otorgar un mandato, pero el mandato termina con la vida de su papá. El papá estaba enfermo, ¿verdad? Termina con la vida de su papá. Entonces, después de que su papá fallezca, todo lo que usted haga con respecto a ese mandato es ilegal, ¿verdad? Hay algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos se puede otorgar, hay una especie de mandato que se puede otorgar con efectos para después de la muerte. Yo le puedo encomendar a alguna persona para que realice ciertos efectos para después de la muerte, pero en nuestra legislación no se puede, ¿verdad? En nuestra legislación, muerto el mandante o muerto el mandatario, cualquiera de los dos, el mandato por disposición de la ley termina. ¿Estamos bien? Luego tenemos la quiebra del mandante, ¿verdad? Si el mandante quiebra, el mandante no puede administrar negocios por sí solo. Entonces tampoco le puede encomendar la administración de esos negocios a otro, ¿verdad? Porque se acuerdan, la persona declarada en quiebra o el fallido es alguien a quien sus negocios pues le tronaron, por decirlo de una forma coloquial, ¿verdad, jóvenes? Ya no le funcionaron y él ya no puede seguir pagando sus deudas. No es capaz de administrar sus bienes. Entonces, si él mismo no es capaz de administrar esos bienes, tampoco le puede dar mandato a otra persona para que los administre. Y por último, por disolución de la persona jurídica que lo hubiera otorgado. Supongamos de que a mí me otorga una sociedad anónima un mandato
para que la represente y esa sociedad la liquidan. Al liquidar esa sociedad, automáticamente también termina el mandato. ¿Por qué? Porque el mandante ya no existe, ¿verdad, jóvenes? Si liquidan la sociedad, la persona jurídica que me contrató ya no existe. Entonces el efecto es que se va a quedar sin efecto dicho contrato. ¿Estamos bien? Estos casos de terminación, jóvenes, los tenemos en el artículo 1717. Por favor, Humberto Cabrera. 1717 del Código Civil. El mandato termina, dice, primero por vencimiento del término para el que fue otorgado. Segundo, por concluirse el asunto para el que se dio. Tercero, por revocación. Cuarto, por renuncia del mandatario. Quinto, por muerte o interrupción del mandante o del mandatario. Sexto, por quiebra del mandante o por sobrevenga el mandatario, causa que conforme a la ley o lo inhabilite para ejercer mandatos. Séptimo, por disolución de la persona jurídica que lo hubiere otorgado. Entonces, miren, de nuevo, ¿cuándo termina el mandato? Por vencimiento del término, por vencimiento del plazo por el que fue otorgado, por concluirse el asunto para el que se fijó, por revocación, por renuncia del mandatario, por muerte o interdicción del mandante o del mandatario, de cualquiera de los dos, por la quiebra del mandante o porque sobrevenga el mandatario, causa conforme a la ley no inhabilite para ejercer mandatos. Eso también podría ser. Supongamos al mandatario lo meten preso y lo inhabilitan civilmente. ¿Verdad? Le suspenden sus derechos civiles, él ya no puede ejercer mandato tampoco. Esa se me había pasado. Y por último, por disolución de la persona jurídica que lo hubiera otorgado. Entonces, estas son las causas de terminación legal del mandato, ¿verdad, jóvenes? Son las causas que establece la ley para poder terminar el mandato. Permítanme un momentito. Perdón, jóvenes, que mi hijo chiquito se me estaba metiendo al área de clase. Entonces después aparece por ahí atrás en cámara. Bien. En el artículo 1718, ¿se acuerdan lo que platicábamos un ratito? El mandato es esencialmente revocable, pero cuando el mandato ha sido aceptado para que surte efectos, tiene que notificársele al mandatario. El artículo 1718 aún nos amplía un poquito más y también hay que notificarle a los interesados. Por ejemplo, yo tengo deudores que le realizan pagos, o sea, me realizan pagos a mí, pero a través de mi mandatario. Si yo no les aviso nada a mis deudores, ¿qué va a pasar? Le van a seguir pagando a mi mandatario, que ya no es mi mandatario, porque yo ya lo revoqué. ¿Estamos bien? Entonces, no solo tengo que avisarle al mandatario, perdón, sino que también tengo que avisarle a los demás interesados. Puede ser mis acreedores y mis deudores también, ¿verdad? Miren, artículo 718, por favor, Leslie. ¿718? 1718. La revocación deberá notificarse tanto al mandatario como a las personas interesadas en el asunto o negocio pendiente. Entonces, miren, la revocación deberá notificarse tanto al mandatario como a las personas interesadas en el asunto o negocio pendiente, ya sean acreedores o sean deudores. Les tenemos que avisar también, ¿verdad?, de que determinada persona ya no es nuestro
mandatario. 1719, se los voy a leer yo. La revocación notificada únicamente al mandatario no puede oponerse a terceros que ignorándolo hubieran tratado con él y así lo prueben. Pero en tal caso, queda al mandante su derecho expedito contra el mandatario. O sea, ¿se acuerdan? Yo le tengo que avisar al mandatario y también a los demás interesados. Si yo solo le aviso al mandatario, pero no le aviso a mis deudores o a mis acreedores, ellos quedan libres, quedan exentos de cualquier responsabilidad por cualquier negocio realizado con mi mandatario o con mi exmandatario. ¿Estamos bien? Yo no les puedo exigir nada a ellos cuando ellos prueben de que yo no les avisé. ¿Cómo les debería de notificar yo a estos jóvenes? ¿Cómo le notificarían a ustedes a un su acreedor o a un su deudor que Mónica ya no es su mandatario? Por medio de una carta. Por medio de una carta podría ser, para que quede más seguridad jurídica. ¿Cómo lo harían? Somos notarios. ¿Cómo lo haríamos? Por medio de una revocatoria del mandato. ¿Por una? Por medio de una revocatoria del mandato. La revocatoria ya la hicimos. Ahora lo que tenemos que es notificar la revocatoria. ¿Cómo la notificamos? Mire, por medio de la carta, apuntándole la revocatoria, copia de la revocatoria, para que sepa, que se entere bien la persona interesada. Pudiera ser, José Humberto, pero todavía hay una mejor forma de hacerlo. Les repito, somos notarios. Notificaciones. ¿Una ¿Cómo? certificación? Una certifificación o tal vez será mejor Edictos. un acta notarial de notificación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ah? Como notario les decía, ¿se recuerdan? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer constar que le notificamos para que no quede lugar a duda? Porque miren pues, con una carta yo lo puedo hacer. El problema es de que una simple carta, el juez puede o no puede darle valor probatorio dentro del juicio. En cambio, si yo presento un acta notarial de notificación, ¿será que el juez va a poner en duda la palabra del notario o la fe pública del notario? No, se recuerdan de que esta es una prueba legal o tasada. Los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba, establece el Código Procesal Civil. Entonces, la forma correcta de notificarlo sería por medio de un acta notarial de notificación. Entonces, por medio del acta yo puedo probar que sí le notifiqué, ¿verdad? Disculpe, ¿y esa se entrega en forma personal o se tiene que, póngale, yo podría venir y mandársela por correo a la persona para que le llegue a su casa? No. El notario, cuando usted contrata a un notario para que realice una notificación, entonces el notario Debe comparecer ahí. constituye, sí, el notario se constituye con la persona a la que se va a notificar y le notifica. Y él hace constar ahí si la persona quiso firmar o no quiso firmar el acta. O los motivos por los que no lo quiso firmar, si fuera el caso, ¿verdad? Y si la persona se entera o tiene conocimiento de que se le revocó el mandato, aunque no se le haya notificado. Lo que pasa es que para que surta efectos legales es que tenemos que hacer constar la notificación, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo probamos nosotros que ya le notificamos ya sea al mandatario o a los acreedores o a los deudores? Entonces, la forma que tenemos nosotros para poder acreditar eso es por medio de un acta notarial de notificación, ¿verdad? Yo así lo haría. Y aparte, jóvenes, ustedes en su calidad de notarios van a cobrar por esa acta, ¿verdad? Van a cobrar por esa acta. Entonces, es parte de nuestro ejercicio notarial. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? ¿Qué pasa si yo nombré a Mónica para que ella realizara determinados asuntos? Pero ahora fíjense, pues, sin revocar el mandato de Mónica, yo le otorgo otro mandato a Alba para la misma actividad. ¿Qué efectos tiene eso sobre el mandato otorgado a Mónica? ¿Será que el mandato de Mónica sigue siendo válido o será que se tiene por revocado legalmente? Esto lo tenemos en el artículo 1720. Por favor, Lili, 1720.
Buenos días, ¿Sí, Karen? el nombramiento de nuevo mandatario para que se encargue del mismo o de los mismos asuntos o negocios sin expresar que queda vigente el mandato anterior equivale a la revocación de este. Los efectos de la revocación comienzan desde el día en que se notifica al anterior mandatario el nombramiento del sucesor. O sea, fíjense pues, si yo nombré a Mónica y ahora yo nombro para el mismo asunto a Alba y no indico que el nombramiento de Mónica queda vigente, porque yo sí podría indicar y que el nombramiento de Mónica queda vigente. Entonces aquí los dos van a tener mandato para ver el mismo asunto. ¿Estamos bien? Pero si yo no digo nada, el mandato de Mónica, el primero que otorgué, se tiene por revocado. ¿Estamos bien? ¿Y desde cuándo surte efecto la revocación? Desde que lo notificamos a Mónica. O sea, no hay necesidad de revocarlo. Con el nombramiento de un nuevo mandatario para el mismo asunto, si yo no establezco de que Mónica queda vigente su mandato, entonces ese se tiene por revocado. ¿Estamos bien? Eso sí, surte efectos hasta que le notificamos a Mónica que fue sustituida. ¿Quedó claro esto? Miren de nuevo, el nombramiento de nuevo mandatario para que se encargue del mismo o de los mismos asuntos o negocios sin expresar que queda vigente el mandato anterior equivale a la revocación de este. ¿Estamos bien? Y los efectos de la revocación comienzan desde el día en que se notifica al anterior mandatario el nombramiento del sucesor. ¿Estamos bien? Cuando se revoca un mandato, automáticamente quedan revocadas también las sustituciones que haya hecho el mandatario sobre ese mandato. ¿Se recuerdan de la sustitución? Es cuando el mandatario tiene la facultad otorgada por el mandante de transmitirle la calidad de mandatario a otra persona o parte de esa calidad de mandatario a otra persona. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando existe la revocación del mandato principal, automáticamente también quedan sin efecto todos los mandatos que éste haya otorgado o queda sin efecto también las sustituciones que éste haya hecho. Esto lo tenemos en el 1721. Por favor, José Humberto. 1721. Por la revocación que el mandante haga del mandato, quedará revocados los poderes y las sustituciones que el apoderado haya otorgado, salvo que el poderdante expresamente lo confirme. Esta revocación debe notificarse a los sustitutos para que surta sus efectos. Entonces, miren, si yo como mandatario otorgué una sustitución y revocan mi mandato, automáticamente queda revocada también la sustitución. A menos que el poderdante, ¿quién es este? El mandante, ¿verdad? Que el mandante ratifique expresamente esa sustitución. O sea, que él diga, revoco el mandato otorgado a Otto Guillermo Amado, pero expresamente manifiesto que la sustitución hecha a Alba sigue vigente. Eso se puede hacer también. Pero si él no lo expresa, entonces también se tiene por terminada la sustitución. En el caso de que hayan sustitutos, esta revocación se le tiene que notificar también a los sustitutos para que surta efecto. ¿Estamos bien? Igual como lo hubiéramos hecho con el mandatario. ¿Se acuerdan que yo les decía de que el mandato termina cuando fallece, ya sea el mandante o cuando fallece el mandatario? Y de hecho así es, cuando fallece el mandante, termina el mandato. Pero ¿qué pasa con aquellos asuntos que ya inició el mandante? Digamos, el mandante ya inició una negociación y estando a la mitad de esa negociación, el mandatario, perdón, estando a la mitad de esa negociación, fallece el mandante. Entonces, en este caso, el mandato termina, ¿verdad? Tal y como ya lo vimos. Pero el mandatario está obligado a darle cumplimiento a los negocios ya iniciados.
Una vez concluidos esos negocios que ya inició, entonces sí ya definitivamente termina el mandato. Lo que sí no puede hacer él es adquirir nuevas obligaciones, digamos, porque el mandante ya murió. Esto lo tenemos en el 1722. Por favor, Jimena. 1722. Artículo 1722. Muerto el mandante, el apoderado deberá continuar ejerciendo el mandato, pero solamente para asuntos pendientes y mientras se apersonan los representantes legales, y en ningún caso para nuevos negocios. ¿Estamos bien? Entonces él debe determinar los negocios que están pendientes hasta su cumplimiento. Ahora, ¿qué pasa si antes de que termine esos negocios aparece ya el representante? Aparece, digamos, un albacea, por darles un ejemplo. El fallecido dejó nombrado un albacea testamentario. Entonces, al aparecer ese albacea, a él tiene que pasar la responsabilidad de darle cumplimiento a sus negocios, ¿verdad? Si fuera el caso. ¿Estamos bien? Y nunca puede él iniciar nuevos negocios. (1723) se los voy a leer yo. Lo que haya hecho el mandatario después de la muerte del mandante o de haber sido cesado en el cargo, será válido si procedió ignorando esas circunstancias. O sea, si falleció el mandante, pero el mandatario aún no lo sabía y llevó a cabo algún negocio, entonces el negocio va a ser válido. Igual, si le revocaron el mandato, pero aún no le habían notificado, él no sabía que le habían revocado el mandato, entonces el negocio también será válido. Obviamente, jóvenes, todo esto hay que probarlo, ¿verdad? Aquí el derecho sustantivo establece las reglas, nada más. Pero obviamente, dentro de un juicio, esto lo deberíamos de probar, ¿verdad? Y el Código Procesal Civil nos da un listado de cuáles son las pruebas que podemos utilizar nosotros para poder llevar a cabo o para probar algún hecho dentro del juicio. Eh, 1724, se los voy a leer yo también. En caso de muerte del mandatario, sus herederos o cualquier persona que tenga interés deberán dar aviso al mandante y mientras éste resuelve lo convenido harán lo que las circunstancias exijan para la conservación de derechos. En ausencia del mandante, el aviso se dará al juez. ¿Estamos bien? O sea, cuando los herederos de un mandante, cuando los herederos de un mandatario, se enteran de la muerte de este, le tienen que avisar al mandante. ¿Verdad? Básicamente a eso se refiere este artículo. Lo tienen que avisar al mandante. Y si el mandante no está, porque pudiera ser de que el mandante nombró un mandatario porque sí es del país. El mandante está ausente, no sabemos dónde está. Entonces el aviso se lo tenemos que dar al juez, ¿verdad? 1725. ¿Se acuerdan de que yo les he mencionado muchas veces que siempre que una persona administra bienes de otra, por cualquier título, ya sea mandato, ejercicio de la patria potestad, tutela, ¿verdad? Por cualquier institución, yo estoy administrando bienes que le pertenecen a otra persona, yo estoy obligado a rendir cuentas. ¿Estamos bien? Si muere el mandatario, entonces la obligación de rendir cuentas va a pasar a los herederos, ¿verdad? O sea, si yo soy mandatario y yo muero, mis herederos le van a tener que rendir cuentas al mandante. Esto lo tenemos en el 1725, por favor, Néstor. David. Sí, perdón, me da el número de artículo nuevamente, es que no. 1725. 1725. Uy, perdón, ahorita me encuentro.
Ahorita voy. Si quieres se lo leo yo, Oli. Ala, Por sí, favor. gracias. Que Dios te bendiga, quien quiera que seas. Jimena, por Allá, favor. pues. Gracias, Jimena. 1725. Pasa a los herederos del mandatario la obligación de rendir cuentas al mandante cuando aquel hubiere administrado bienes. Estamos bien, si el mandatario administró bienes y fallece, entonces sus herederos deben de rendir cuentas sobre esa administración de bienes. Bien. 1726. Plazo legal del mandato. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el plazo, jóvenes? Que el plazo lo deben de constituir los contratantes al momento de realizar el contrato. O sea, en el momento en que yo le otorgue un mandato a Mónica, yo tengo que establecer cuál es el plazo. Por ejemplo, yo le otorgo un mandato a Mónica por 3 años, por 1 año, por 8 años, por 5 años, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo no indico un plazo? Nosotros no señalamos un plazo en el contrato de mandato. Entonces la ley establece que cuando no se señala un plazo, debe aplicarse el plazo legal, que es de 10 años. ¿Estamos bien? Entonces, si nosotros no le fijamos un plazo al contrato, automáticamente el registro le pone plazo 10 años, ¿verdad? Porque no le señalamos un plazo para su terminación. ¿Podríamos poner más de 10 años? Voluntariamente yo considero que sí, ¿verdad? Pero si no fijamos un plazo, entonces la ley nos va a fijar un plazo automático de 10 años. Esto lo tenemos en el artículo 1726. Por favor, Keila. Licenciado, perdone, fíjese que yo estoy lejos de mi casa y no cargo mi código. Discúlpeme. Está bien. Hola, Yoli. Sí, por Link, favor. me da chance de leerlo, ya que no lo leí yo. No, yo. Ah, después. No, yo quiero. Usted, David, le toca a usted. Vamos, Merari. 1726. El mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años contados desde la fecha del otorgamiento, salvo prórroga otorgada con las mismas formalidades del mandato. ¿Qué es lo que decíamos, verdad, jóvenes? El mandato, cualquier modificación al mandato o su revocación debe contener las mismas formalidades del mandato. A este, por favor, quiero que le anoten ver artículo 1681 y anótenle, por favor, 1811, ambos del Código Civil. Estos son algunos otros ejemplos de plazos legales establecidos en la ley. Entonces, miren el mandato general. Pongan atención a esto. El mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años contados desde la fecha de su otorgamiento, salvo prórroga otorgada en las mismas formalidades del mandato. ¿Estamos bien, jóvenes? ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Es que en este caso solo es el general, ¿verdad? Sí, esto aplica para el mandato general, ¿verdad? Sí, miren, aquí expresamente lo establece la ley. El mandato general que no exprese duración se considera conferido por 10 años, ¿verdad? Entonces sí se refiere específicamente al general. Joven, espérenme, solo voy a apagar porque se oigo como que alguien dejó prendido su... Ahí estamos. Bien. 1727, David, ya para terminar este capítulo. David. Pues David quería leer y ahora ya no quiere. ¿Se lo leo? Por favor. 1727. Las acciones derivadas del mandato que no tengan término especial de prescripción duran 1 año contado de la fecha en que termine el mandato.
Pues bien, o sea, si hay alguna acción que se derive del mandato, pero que no le señalamos plazo, entonces tenemos un año desde que terminó el mandato para poder exigírsela al mandatario. Bien. Con estos jóvenes nosotros estamos terminando la parte del mandato, pero la parte del mandato general y del mandato especial. ¿Se recuerdan que nos hace falta otra clase de mandato? ¿Qué mandato nos hace falta, jóvenes? Judicial, ¿no, Oli? El mandato judicial, que es aquel mandato por medio del cual nosotros vamos a nombrar a una persona para que éste nos represente en un juicio. ¿Estamos bien? Hay algunas disposiciones, jóvenes, que nosotros tenemos que saber con respecto al mandato judicial. Primero que nada, el mandato judicial en cuanto a la forma va a ser igual que el mandato civil. O sea, lo vamos a otorgar en escritura pública y lo tenemos que inscribir en el registro de poderes, ¿verdad? Diferencias. La ley solo establece impuestos, en un rato vamos a hablar de los impuestos, para los mandatos generales 10 quetzales y 2 quetzales para los mandatos especiales. Pero la ley no señala un impuesto para los mandatos judiciales. ¿Qué quiere decir eso? Que el mandato judicial no está afecto. ¿Estamos bien? No está afecto al impuesto. ¿En dónde vamos a encontrar nosotros esos mandatos judiciales o la regulación sustantiva de los mandatos judiciales? Les voy a compartir la pantalla en este momento, jóvenes. ¿Ya la logran ver? Todavía no, Lick. Ahorita sí ya. Ahorita sí ya. Bien, perfecto. Entonces, solo déjenme mover esta ventanita para acá para poder leer mejor. Ahí estamos. A partir, jóvenes, nosotros del artículo 188 de la ley del organismo judicial, ahí tenemos regulados los que son los mandatos judiciales. Entonces vamos a ver algunas disposiciones relativas a los mismos. No son muchos artículos, son del 188 al 195. Entonces nos podemos dar el lujo de leerlos toditos, ¿verdad? Cada uno. Entonces, primero, artículo 188, por favor, Mónica. Leamos el artículo 188, mandatarios judiciales. Las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales a cualquier acto siempre que tengan conocimiento de los hechos objetos del proceso. En caso de las sociedades constituidas en el extranjero, sus representantes que tengan facultades judiciales deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio, si no tienen esa profesión. Estamos bien. Entonces, miren, pues vamos por partes. Primero menciona la ley las personas hábiles para gestionar ante los tribunales. ¿Quiénes son personas hábiles para gestionar ante los tribunales, jóvenes? Los mismos que pueden contratar. ¿Se acuerdan? Los mayores de edad que no sean declarados en estado de interdicción. Entonces, cuando se refiere a personas hábiles, se refiere a hábiles civilmente, ¿verdad? Personas capaces civilmente, ¿verdad? Mayores de edad que no sean declarados en estado de interdicción. La ley establece que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, pueden nombrar un mandatario judicial. Las personas jurídicas, si no quieren comparecer por medio de su administrador o por medio de sus gerentes o directores, pueden nombrar a un mandatario judicial para que comparezca a los procesos. Eso sí, lo que exige la ley es que el mandatario debe de tener conocimiento del asunto que se va a tratar. Imagínense, si no tiene el mandatario ningún conocimiento sobre el asunto, sobre la deuda, ¿qué va a poder defender o qué va a poder pactar si en caso tuviera esas facultades?
Y luego establece en el caso de las sociedades extranjeras, sus representantes que tengan facultades suficientes, deberán sustituirlas en un abogado para comparecer a juicio. Si no tienen esa profesión. Ahora les voy a decir, según el Código de Comercio, los representantes de sociedades mercantiles en Guatemala tienen que ser abogados, ¿verdad? O sea, siempre van a ser abogados. Y vamos a ver ahorita en un ratito que en general los mandatos judiciales, el mandatario judicial siempre tiene que ser un abogado. Solo hay una excepción, ¿verdad? Cuando son personas individuales, los mandatarios también se lo pueden otorgar a parientes. Entonces, si son personas individuales, le pueden otorgar el mandato judicial a un pariente entre los grados de ley o a un abogado. En todos los demás casos de personas jurídicas, necesariamente tiene que ser un abogado. Ahorita vamos a ver eso. Pero quedó claro el primer artículo, el 188, ¿verdad? Se puede otorgar mandato para gestionar asuntos judiciales. ¿Quién lo puede hacer? Las personas que son hábilmente capaces, ¿verdad? Hábiles para gestionar ante los tribunales, mayores de edad que no sean declarados en estado de intervención. Y las personas jurídicas también pueden otorgar mandato judicial a un abogado. Y las personas jurídicas constituidas en el extranjero también le pueden otorgar esa facultad a un abogado. ¿Quedó claro el primer artículo 188? Vamos con el siguiente, 189. Forma de los mandatos. Los mandatos judiciales se tienen que observar la misma forma que en los mandatos civiles, ¿verdad? Básicamente es que lo tienen que hacer en escritura pública, ¿verdad? Para que estos puedan ser válidos y deben de estar igualmente inscritos en el registro de poderes, ¿verdad? Del Archivo General de Protocolos. Artículo 189, por favor, Alba. Ahorita voy. Dele, sin pena. Del Código de Notariado, ¿verdad? No, de la ley del organismo judicial. 188 de la ley del organismo judicial. Si no, en la pantalla tiene el artículo marcado ahorita, 189. Ya la encontré. Bien. 189 de la ley del organismo judicial. Dice, reformado por el artículo 17 del decreto número 11-93 del Congreso de la República. Forma de los mandatos. El mandato debe conferirse en escritura pública para los asuntos que se ventilen en la forma escrita, y su testimonio deberá registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del organismo judicial y los requisitos que proceda conforme la ley. Muy bien. Entonces, miren, básicamente el mandato se debe conferir en escritura pública, ¿verdad? Y el testimonio debe de registrarse en el Archivo General de Protocolos de la Presidencia del organismo judicial y con los requisitos que establece la presente ley. Vamos a ver qué otros requisitos establece. Fíjense pues, en el 190, por el solo hecho de nombrar a una persona como mandatario judicial, esta persona va a tener amplias facultades para poder representarla en juicio. ¿Estamos bien? Pero hay algunas actividades específicas que para que las pueda realizar el mandatario judicial debe de estar facultado expresamente en el contrato. Y esas las tenemos en el artículo 190. Entonces, cuando yo le doy a una persona mandato judicial, este tiene amplias facultades para poderme representar en el juicio. ¿Estamos bien? Pero debo expresamente colocarle algunas de estas del 190 si quiero yo autorizarlo para que las pueda ejercer. ¿Estamos bien?
Si no lo ponemos expresamente, el mandatario judicial no puede hacer estas actividades. Estas las tenemos en el artículo 190. Por favor, Merari. Todo el artículo lo leo, los incisos y todo. Sí, por favor. Facultades. Los mandatarios jurídicos, por el todo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Necesitan facultades especialmente conferidas para A. Prestar confesión y declaración de parte. B. Reconocer y desconocer parientes. C. Reconocer firmas. D. Someter los asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos. E. Denunciar delitos y acusar criminalmente. F. Iniciar o aceptar la separación o el divorcio para asistir a las juntas de reconciliación y resolver lo más favorable a su poder dante. Y para intervenir en juicio de nulidad de matrimonio. G. Prorrogar competencia. H. Allanarse y desistir del juicio de los ocursos, recursos, incidentes, excepciones y de las recusaciones, así como para renunciarlos. Y celebrar transacciones y convenios son relación al litigio. J. Condonar obligaciones y conceder esperas y quitas. K. Solicitar o aceptar adjudicaciones de bienes en pago. Y otorgar perdón en los delitos privados. M. Aprobar liquidaciones y cuentas. N. Sustituir el mandato total o parcialmente, reservándose o no su ejercicio, y otorgar los mandatos especiales para las que estuviere facultado. Ñ. Los demás casos establecidos en las demás leyes. Entonces, fíjense pues, por el solo hecho de nombrar a un mandatario judicial, este tiene las facultades suficientes para toda clase de actos o contratos procesales, siempre que no sean este listado que nos acaba de leer Merari. Si pertenecen a este listado, necesitamos facultarlo especialmente para realizarlo. ¿Cuáles son? Fíjense pues, prestar confesión o declaración de parte. Esto es cuando yo solicito que el demandado, por ejemplo, o puede ser también el demandante si me estoy defendiendo, pero supongamos de que yo estoy demandando a alguien. Yo solicito que el demandado preste confesión judicial y pongo un pliego de posiciones, un pliego de preguntas que se le van a hacer. Entonces, para poder contestar esas preguntas, eso es lo que se llama declaración de parte. Para esto tiene que estar facultado el mandatario. Y la confesión es cuando yo acepto las afirmaciones realizadas en esas preguntas. Eso es cuando yo confieso. Yo digo, mira, todas las preguntas que me hacen son ciertas. Ahí estoy confesando. Entonces, tanto para hacer declaración de parte como para confesión judicial, necesito estar autorizado expresamente por el mandante. Segundo, para reconocer o para desconocer parientes. Yo quiero iniciar un juicio de filiación, por ejemplo. ¿Verdad? Un juicio de paternidad, en el que a mí me declaren que soy papá de un niño que no está reconocido por mí. Entonces, para eso le tengo que dar facultad especial a mi mandatario. O para negar una paternidad. Hay un hijo que está reconocido y yo quiero que nieguen la paternidad porque yo me enteré que no es mi hijo. Entonces, en ese caso, también necesito facultar expresamente al mandatario. Tercero, para reconocer firmas, para que el mandatario reconozca que determinada firma es de su mandante. Para esto también necesita estar autorizado legalmente. Para someter los asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos o proponerlos. Los árbitros jóvenes, ¿se acuerdan? Hay un proceso de conocimiento que se llama arbitraje, que básicamente este no es conocido por un juez, sino que es conocido por un árbitro, que un árbitro básicamente lo que es un juez privado, ¿verdad? Aquí en Guatemala, por ejemplo, en la Cámara de Industria hay una cámara de arbitraje, entonces ustedes pueden someter sus asuntos a ese árbitro privado y lo que el árbitro privado decida,
eso es lo que se va a hacer. Entonces, para poder llevar el asunto a arbitraje, tenemos que estar facultados también para denunciar delitos o acusar criminalmente. Yo una vez tuve un agarrón ahí con un fiscal y con unos abogados defensores, unos abogados de la otra parte, porque yo estaba, pues básicamente representando a una mi cliente en una audiencia en la que se había dado porque ella había denunciado a otra persona que había cometido un delito. Y entonces el abogado y el juez decían de que yo no podía por medio de mandato comparecer, y yo les decía que sí, les tuve que sacar el 190 de la ley, ¿verdad? Después de alegarme un poco con ellos. Y al final pues lo terminaron aceptando y arreglamos el asunto. Bien, entonces se puede dar mandato para denunciar y para acusar criminalmente, para iniciar o aceptar la separación, el divorcio, ¿verdad? Para poder demandar o para poder defender a una persona dentro de un juicio del divorcio, necesito tener mandato especial o facultad especial, también para asistir a las juntas de reconciliación, ¿verdad? Y para intervenir en juicios de nulidad de matrimonio. Para prorrogar la competencia, también prorrogar la competencia, jóvenes, es por ejemplo cuando nosotros tenemos que someter el asunto a un juez de aquí de la ciudad capital, pero nosotros pactamos que ese asunto lo conozca el juez de Escuintla, por ejemplo. Eso sería prorrogar la competencia para otro territorio. Para poder hacer eso, necesitamos también tener una facultad especial por parte del mandante. Para allanarse, ¿qué es, jóvenes? Es aceptar las pretensiones de la otra parte, ¿verdad? A mí una parte me demanda para que yo me salga de una casa y yo decido allanarme, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo acepto las pretensiones, yo me salgo de la casa que estoy alquilando. Eso es el allanamiento. Y para desistir del juicio es cuando una persona que demandó decide ya no seguir adelante con el juicio. Entonces presento un desistimiento. Para desistir también necesito estar facultado. Celebrar transacciones o convenios con relación al litigio es cuando a nosotros en el juicio nos dan la oportunidad de conciliar y nosotros llevamos a cabo una negociación y conciliamos. Pues si yo soy mandatario, tengo que estar facultado para poder llegar a esa conciliación. Para condonar obligaciones y conceder esperas y quitas. ¿Se recuerdan de esto de la condonación y del quitamiento? ¿Qué es? Es la remisión de la deuda o el perdón de la deuda. Para poder perdonar la deuda, tengo que estar facultado especialmente también, y también para conceder esperas, o sea, para extender el plazo de la obligación, también tengo que estar facultado legalmente. Luego, para solicitar o aceptar adjudicaciones en pago. ¿Se acuerdan? La adjudicación en pago es cuando yo no puedo pagar una deuda y para pagar la deuda lo que hago es que adjudico un bien. Yo le debo dinero a Merari, no le puedo pagar, en vez de pagarle le adjudico un terreno. Entonces, ya sea para ofrecer la adjudicación en pago o para aceptar la adjudicación en pago dentro del juicio, tengo que tener una facultad especial. Y el otro es otorgar perdón en los delitos privados, ¿verdad? Para perdonar delitos privados también necesito facultades especiales. En el artículo 191 tenemos las obligaciones de los mandatarios judiciales. Humberto Cabrera, por favor. 191. Obligaciones de los mandatarios judiciales. Son obligaciones de los mandatarios judiciales: A, acreditar su representación; B, desamparar el asunto en que hubiesen quedado mientras no hayan sido reembolsados en su ejercicio; C, satisfacer los gastos necesarios que les corresponda para el curso del asunto; D, cumplir con las demás obligaciones de los mandatarios en general, y en los que les pongan otras leyes y los reglamentos respectivos. Entonces, miren, tiene que acreditar primero su representación. Siempre que vaya a actuar judicialmente en nombre de su mandatario, tiene que acreditar su representación. Eso lo hace en la primera comparecencia al juicio.
¿verdad? Cuando él, por medio de memorial, comparece al proceso, ahí en esa primera presentación, él tiene que acreditar la representación en nombre de otra persona. Segundo, no desamparar el asunto en que se hubiera gestionado mientras no haya sido reemplazado su ejercicio. O sea, si a mí me nombran mandatario judicial, yo tengo que seguir con ese asunto. Hasta, si yo ya no puedo seguir, tengo que pedir que me sustituyan. Y hasta que no hayan nombrado el sustituto, yo debo seguir, ¿verdad? Viendo ese asunto. No puedo desamparar ese asunto. Satisfacer los gastos necesarios que les corresponda para el curso del asunto. Si hay algo que pagar para la tramitación del juicio, el mandatario lo tiene que hacer. Claro, el mandante después se lo va a tener que reponer, pero deben hacerlo. Y cumplir con las demás obligaciones de los mandatarios en general y las que les impongan leyes y reglamentos respectivos. O sea, las reglas que vimos que eran las obligaciones del mandatario civil, esas también se pueden aplicar a los mandatarios judiciales. Ya casi terminamos con esto, joven. Ya nos pasamos. Ah, no, todavía no. 192. Prohibiciones y responsabilidades. Permítanme, joven. Ahí está. Perdón, jóvenes, es que me estaba ladrando un perro. Vamos a ver, compartir pantalla. Bien. 192. Prohibiciones y responsabilidades. Los mandatarios están sujetos a las prohibiciones de los abogados e incurren en igual responsabilidad que ellos, ¿verdad? Entonces tenemos las mismas prohibiciones de los abogados, también están aquí en la ley del organismo judicial y vamos a incurrir en las mismas responsabilidades que los abogados. Impedimentos. ¿Quiénes no pueden ser mandatarios judiciales? En el 193. A. Los que por sí mismos no pueden gestionar en asuntos judiciales. Si yo no puedo gestionar un asunto judicial yo mismo, tampoco puedo ser mandatario judicial de otra persona. Como quien dice, si no puedo gestionar mis asuntos, menos los de otra persona. B. Los que tengan auto de prisión o condena pendiente por cualquier delito por el tiempo fijado en la sentencia. Si yo tengo auto de prisión, jóvenes, eso lo que quiere decir es de que yo estoy ligado a proceso, yo estoy ligado a un proceso penal y estoy en prisión preventiva. ¿Ah? Auto de prisión quiere decir de que yo me encuentro guardando prisión preventiva. Si yo me encuentro guardando prisión preventiva, no puedo ser mandatario judicial. Y tampoco si yo tengo pendiente el cumplimiento de una condena, mientras dure el cumplimiento de la condena. Una vez cumplida la condena, si no hay alguna otra situación especial que me inhabilite, yo ya puedo ser mandatario. Sí, pongan atención a este. Quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrita en el registro respectivo y de sus parientes dentro de los grados de ley. O cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales o ante jueces o tribunales cuya jurisdicción no ejerzan más de 3 abogados. ¿Verdad? Este último caso pues es un caso de excepción, ¿verdad, jóvenes? De que se podría otorgar a una persona que no sea abogado o que no esté dentro de los parientes que vimos cuando se trate de asuntos a jueces menores de 500 quetzales. Ya muy difícil, ¿verdad? Manejémoslo como regla general. ¿Quién puede ser mandatario judicial? Únicamente los abogados. Casos de excepción, cuando sean personas individuales, puede ser el cónyuge, la persona unida de hecho, cuya unión esté inscrita en el Registro Nacional de las Personas, y los parientes dentro de los grados de ley. ¿Se recuerdan?
cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad. ¿Estamos bien? Luego establece los magistrados, jueces, funcionarios y empleados del organismo judicial y los pasantes y meritorios de los tribunales. ¿Verdad? Todas las personas que sean jueces, funcionarios o empleados del organismo judicial no pueden ser mandatarios judiciales. Y los funcionarios y empleados remunerados del organismo ejecutivo, con excepción de los que ejerzan la docencia o desempeñen cualquier cargo que no sea de tiempo completo. ¿Estamos bien? Entonces los funcionarios públicos tampoco pueden ser. 194 jóvenes, revocatoria del mandato judicial. La revocatoria de un mandato no surtirá efecto en un asunto en que estuviera actuando el mandatario mientras el mandato no manifestare en forma legal al juez que se apersona en el asunto y que fija para recibir notificaciones una casa en la población donde el tribunal tenga su asiento. O mientras otra persona no compruebe en el proceso que ha subrogado al mandatario y que fije la residencia a que se refiere este artículo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Si una persona está ejerciendo un mandato judicial ya dentro de un proceso, para que éste deje de tener efectos, tiene que comparecer personalmente el mandante. Manifestar que ese mandatario ya no lo representa y debe de fijar un lugar para recibir notificaciones dentro del lugar donde se encuentre el tribunal. O está la opción también de que se apersone por medio de otro mandatario que compruebe que el mandatario original ya fue revocado. ¿Estamos bien? Si el mandatario cuyo mandato ha sido revocado quedare inhabilitado, se ordenará la inmediata presentación del sustituto con apercibimiento de nombrar defensor judicial si no se verifica. ¿Qué quiere decir? Hay un mandatario que está llevando a cabo ya sus funciones dentro de un juicio y por alguna forma lo inhabilitan por cualquier cosa. Entonces el juez lo que va a hacer es apercibir al mandante para que nombre un mandatario o para que se presente él. Bajo apercibimiento de que si no lo hace, entonces el juez le va a nombrar a un defensor judicial, así como lo haría con un ausente. ¿Estamos bien? Y por último, 195. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a cualquiera otro representante de las partes. En el 196 para adelante, jóvenes, ahí tenemos la calidad de los abogados. ¿Se acuerdan que veíamos de que los mandatarios judiciales tienen los mismos impedimentos y tienen las mismas responsabilidades de los abogados? Entonces, lo relativo a los abogados lo tenemos desde el artículo 90 y 196 al artículo 204. Estos, por favor, jóvenes, ahí lo leen, porque esto les va a servir mucho para su ejercicio profesional. Bien. Entonces, jóvenes, ¿hay alguna duda con respecto a los mandatos judiciales? No, Lic. Por el momento no, Lic. ¿Seguros? Muy bien. Entonces, les voy a mandar ahorita, jóvenes, de nuevo. Permítanme, no era eso. No de nuevo, porque yo creo que a ustedes no les he mandado todavía No, no ha mandado la asistencia, Lic. dado la asistencia, ¿verdad, jóvenes? Ahorita si me dan un segundo, ahorita se los voy a remitir. Muy bien, jóvenes, ahorita les acabo de
enviar el formulario para la asistencia. Por favor, me confirman que lo hayan recibido. Bien, si no hay dudas, jóvenes, entonces vamos a dejar ahí. Voy a parar la grabación en este momento.